Bueno, al referirnos en el módulo anterior a las distintas clases o categorías de precedentes, señalábamos que cuando hablamos de los precedentes obligatorios, existen dos categorías en función del origen, ¿no? Entonces decíamos que podía haber precedentes de otros tribunales y precedentes del propio tribunal, también llamados autoprecedentes. Este es el objeto de las reflexiones que siguen a continuación. El autoprecedente supone que ya el tribunal que va a resolver no dialoga con otro tribunal, por decirlo así en sentido figurado, sino que hace lo que Perelman llamaba una deliberación consigo mismo. El tribunal, en definitiva, parte en la búsqueda de la respuesta para su propio caso de su propio material jurisprudencial. En definitiva, ustedes advierten inmediatamente que esto coincide con la práctica habitual de razonamiento de los juristas. Lo primero que se pregunta el juez es: ¿yo ya no tuve algún caso parecido o similar? ¿Se dan cuenta? Aquí aparece como primer dato este ejercicio de comparación. ¿Por qué? ¿Y por qué la comparación? Porque indudablemente que una de las exigencias básicas de la labor de adjudicación judicial es la coherencia. En primer lugar, esto ya era destacado por los estudiosos del derecho constitucional. Por ejemplo, el primer profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oxford, William Blackstone, decía que, refiriéndose a esto de que los precedentes deben ser debidamente considerados y que los jueces, cuando resuelven, no están llamados a crear derechos, sino a exponer el anterior, a no modificarlo. Esto es una doctrina que después pasa también al derecho estadounidense. Kent, por ejemplo, entre quienes después nuestra Corte Argentina va a citar, ¿no? Esta idea de que los jueces, los casos resueltos, devienen en criterios de decisión de los nuevos casos que se resuelven, de modo y que el respeto de esos precedentes anteriores se vincula a la imparcialidad. Esta idea de que la balanza de la justicia, para usar esa conocida imagen, quede firme y no sea cambiada según el criterio de cada nuevo juez. Esto es lo que se decía en esta exposición clásica de la doctrina precedente, ¿no? En definitiva, el juez debe estar a lo decidido, y allí esa famosa fórmula stare decisis, debe estar a lo decidido. Esta idea se vincula inmediatamente, nos damos cuenta que no tiene que ver con la coherencia exclusivamente, que quizás sea un aporte de la teoría moderna de la argumentación, sino que en su origen está vinculado con la exigencia de previsibilidad. Previsibilidad, hoy llamaríamos seguridad jurídica. Las partes, los ciudadanos, a la hora de decidir sobre sus conductas, tienen en cuenta las decisiones judiciales y prevén que si sus negocios, por ejemplo, su conducta en el caso de una norma penal, es llevada a tribunales, esos jueces que tengan que resolver van a tener en cuenta esos precedentes anteriores que ellos tuvieron a la vista. Entonces ahí aparece la primera razón de por qué los precedentes deben ser debidamente considerados: seguridad jurídica. En segundo lugar, coherencia. Existiría una tercera razón histórica que la explicaba clásicamente Coke, que es que en la doctrina del precedente, en su origen, dice Coke, era defender la independencia judicial, porque el juez podía defenderse respecto de las presiones del poder político diciendo: no voy a resolver según me estás pidiendo, porque ya tengo un criterio sentado sobre la materia. Bueno, más allá de esto, que es un dato más bien histórico, sí interesa la tensión que sí existe a la hora de resolver un caso que guarda cierta similitud con un caso anterior, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esto supone esta idea de la comparación entre el caso actual y el caso anterior o precedente. Si el juez percibe que hay suficiente similitud en esta comparación, tendrá que realizar varios tests. El primer test que se impone luego de sorteado el test de la similitud, es decir, si no hay similitud, será como dicen los americanos, non es simile, y el caso anterior no juega ningún papel, no hay que considerarlo porque es para otro caso. Pero si guarda similitud o analogía, para usar una expresión clásica, el juez en ese caso tendrá que hacer un test de corrección e inclusive de validez de ese precedente anterior. Es decir, el juez toma en cuenta su decisión anterior y dice: bueno, ¿esta decisión fue correcta o no fue correcta? ¿Qué resultados produjo en su aplicación práctica? El marco normativo a la luz del cual se adoptó esta decisión, ¿ha variado o no? Pensemos en los supuestos de precedentes dictados bajo un ordenamiento constitucional
que luego ha sido reformado, o bajo una ley que luego ha sido modificada. O pensemos en un precedente que luego la decisión adoptada en ese caso fue apelada y el Tribunal Superior lo dejó sin efecto. Entonces el juez hace esa elaboración, hace ese juicio, ese test de validez, que también lo hace cuando se trata de un precedente de un Tribunal Superior, por supuesto, y dice, bueno, puede tomar dos decisiones. Decir que el precedente es correcto y por ende lo aplica, o decir este precedente ha quedado desactualizado en el tiempo actual, o ya no existen las razones que lo sustentaban, han perdido validez, en consecuencia debo decidirme por el cambio. Y aquí es donde entonces tenemos por un lado la fidelidad, la justicia y la corrección, que supone que me tengo que apartar del precedente, y la exigencia de previsibilidad o seguridad jurídica, que diría, no, usted tiene un deber absoluto de ceñirse al precedente. Y en todo caso será el legislador el que lo tendrá que cambiar, decían algunos ingleses, ¿no? Bueno, en esa ponderación se resolverá o por el cambio o por el seguimiento, pero en todo caso lo que deberá hacer el juez es satisfacer una carga de argumentación, que será más evidente aún en el caso del cambio, porque como decía Perelman, la apelación a una práctica preexistente no requiere justificación. Entonces, en el caso de que mi decisión sea contraria al precedente anterior y que esto implique un cambio, una modificación en la regla, el juez tiene esa carga de argumentación. Una de las reglas de argumentación de Robert Alexie en su obra del año 78, ¿no? Quien quiera cambiarse, quien quiera apartarse de un criterio, corre con la carga de argumentación, para lo cual aparecerá esta necesidad de dar nuevas razones. Para eso, bueno, tendrá el catálogo de razones antes expuestas, modificaciones normativas, inconstitucionalidades, injusticia extrema del precedente, también es posible pensarlo, ¿no? Precedentes, una de las discusiones entre el no positivismo y el positivismo más interesantes es aquella que sostiene desde el no positivismo que hay precedentes que por su extrema injusticia carecen de validez. Pensemos hasta qué punto puede invocarse como precedente un fallo del Tribunal del Pueblo de la época del nacionalsocialista, supongamos, ¿no? Con severas violaciones de derechos humanos. Esos precedentes carecen de validez y por ende no pueden ser reconocidos ni aplicados, por más que provengan de un tribunal de justicia. Una vez que el juez ha decidido apartarse del precedente, ha satisfecho la carga de argumentación, se plantea un último problema que también merece su análisis, que es el problema del efecto temporal del cambio. Es decir, claramente siempre que hay un cambio de precedentes ocurre en un caso, los jueces no resuelven fuera de casos concretos, y en este caso actual que yo he comparado con el precedente anterior, el juez arriba a la conclusión de que él debe cambiar, porque si no, no sería una respuesta correcta. La discusión es, cuando él resuelve cambiar, ¿debe resolver el caso nuevo según el nuevo precedente o debe limitarse a anunciar que para los futuros casos va a seguir una nueva regla y resolver el caso anterior conforme al criterio anterior? Esta es una discusión bastante conocida en el ámbito anglosajón, que ha tenido alguna incidencia en el derecho argentino de mano de la práctica de la Corte Nacional, por ejemplo, cuando ella ha establecido nuevos criterios jurisprudenciales. Clásicamente, recuerdan el caso Estrada, que estableció algunas reglas nuevas en materia de planteo de recurso de extraordinario federal, Tribunal Superior de la causa, etcétera, donde la Corte, en un caso posterior, Telles, dijo que esa línea divisoria entre el precedente anterior y el precedente nuevo debe ser establecida con especial prudencia. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan esta idea de la previsibilidad. Muchas veces los litigantes han confiado en cierta jurisprudencia que resuelve el juez. El juez dice, bueno, no la voy a seguir porque es inadecuada, injustificada, inconveniente, y adopta un nuevo criterio. Hay gente que ha confiado, y si yo le cambio esa regla, va a verse frustrada en algunos derechos. Entonces, desde esta necesidad de prevenir situaciones frustratorias de derecho, dice la Corte Nacional, ha dicho, bueno, en algunos casos hay que resolver el caso según el precedente anterior y fijar una vigencia hacia futuro, como una ley. Las leyes, en principio, así lo decía Fuller, no rigen hacia el pasado. En consecuencia, siempre hacia el futuro, no hay retroactividad. La retroactividad, en principio, es sospechosa de violación de derechos. En consecuencia, desde la publicidad del criterio, yo voy a resolver los nuevos casos que se presenten
según la nueva jurisprudencia, y la vieja jurisprudencia seguirá siendo aplicable para los casos que se produjeron bajo el amparo de ese régimen. Eso en el derecho anglosajón se conoce como retrospective overruling y prospective overruling. Un tema que tiene especial peso cuando de lo que estamos hablando es de cuestiones penales o de cuestiones tributarias. Y en esto se pone en evidencia hasta qué punto hay visiones erradas o superadas del derecho que ignoran el verdadero estatus de los precedentes judiciales. Pensemos en las normas penales que en la práctica son aquello que los tribunales penales dicen que son esas reglas. En Argentina tenemos ejemplos bastante conocidos de oscilaciones jurisprudenciales en materia de inconstitucionalidad de la represión penal de la tenencia de estupefaciente para consumo personal. Tenemos un caso Colavini que dice que es constitucional, Basterrica es inconstitucional, Montalvo es constitucional, Arriola es inconstitucional. Fíjense la cantidad de variaciones jurisprudenciales donde era posible pensar en que un ciudadano obre confiando en cierta jurisprudencia que dice que su conducta no es punible, no es delito porque sería contraria a la Constitución, y luego el caso llega al tribunal y resulta que le dice la Corte no, en realidad esta es una norma constitucional y hay que abandonar el precedente. En ese caso, ya en Estados Unidos existe la idea que implica una redefinición del concepto de legalidad penal, que los cambios en la jurisprudencia tienen un efecto práctico análogo a los cambios en la legislación y que por ende también a eso se les aplican las reglas propias del cambio de la legislación penal. En consecuencia, hay una prohibición de retroactividad de criterios penales perjudiciales para el reo, por decirlo de alguna manera. Una idea que también funciona en materia tributaria. Pensemos personas que hacen sus negocios calculando en base a ciertos criterios jurisprudenciales que determinan ciertas desgravaciones impositivas y se encuentran con que luego el caso es llevado a tribunales y el tribunal resuelve que ese precedente estaba equivocado. Claramente que eso implica un cambio en la ecuación de muchas veces esas empresas y supone una violación al fair play, como se dice en la jurisprudencia anglosajona, es decir, no hay reglas de juego claras. Y aquí es donde aparece entonces esa tensión entre la corrección, porque probablemente es posible que esa interpretación anterior haya sido errada, entonces la corrección, y por otro lado la seguridad jurídica, que se resuelve en definitiva en una ponderación, en una comparación de razones, de peso, qué pesa más uno u otro, que nos remite en última instancia al máxima de proporcionalidad que plantea Robert Alexy para conflictos de derechos fundamentales.